Sí, maestra. Me encuentro en el Buenos transporte. días, chicas, ¿cómo están? Bien, gracias, aquí en el transporte público. Por eso voy a tener la cámara apagada. No te preocupes, sí, vamos a esperar unos minutitos para que se integren más compañeros y sí, no se preocupen por las cámaras. Bien, chicas, vamos a empezar. ¿Cómo están? Bien, gracias, maestra. ¿Y usted? Bien, gracias, Iris. ¿Pudieron revisar lo que les mandé? Sí, de hecho también anoche se los mandé al grupo de los compañeros. ¿Pudiste revisar lo que les mandé? Hola, profesora. No, apenas los voy checando. Si nos hizo favor nuestra compañera de mandarlos ayer en la nochecita. Ahorita voy llegando a trabajar y ahorita lo checo. Muchas gracias. Ok. Les voy a empezar a compartir las pantallas para que trabajen. ¿Recuerdan lo que es un sindicato, chicas? Es una asociación de trabajadores con el objetivo de crear el bien común. Se te cortó un poquito. Un grupo de trabajadores o asociación de trabajadores, el cual tienen como objetivo común respetar y salvaguardar sus derechos como trabajadores. ¿Ok? Pues ahora vamos a hablar de la negociación colectiva. ¿A qué les suena que es una negociación colectiva? Pues a llegar a algún acuerdo, pero colectivo, que es como en un grupo. Es correcto.
Es un proceso de comunicación que permite negociar las condiciones laborales entre los trabajadores y los patrones, teniendo como resultado al final de las negociaciones un convenio o contrato colectivo. El día de hoy vamos a trabajar con lo que es el contrato colectivo, básicamente. ¿Qué debe de tener una negociación? En este caso debemos de tener un pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, que les compartí ayer un emplazamiento a huelga con el pliego de peticiones. Pau, ¿me puedes leer el artículo 920, por favor? Me encuentro trabajando, profesora. Una disculpa, le puse ahí una notita en el chat. Ok. Bueno, permítanme entonces. El artículo 920 nos habla del procedimiento de huelga y nos señala que el procedimiento de huelga se inicia mediante la presentación del pliego de peticiones que deberá reunir los requisitos siguientes. Fracción primera, se dirigirá por escrito al patrón y en él se formularán las peticiones, anunciarán el propósito de ir a la huelga. Si no son satisfechas, expresarán concretamente el objeto de la misma y señalarán el día y la hora en que se suspenderán las labores o el término de la prehuelga. Fracción 2, se presentarán por duplicado al tribunal competente si la empresa o establecimiento están ubicados en lugar distinto al que resida el tribunal. El escrito puede presentarse al órgano jurisdiccional más próximo o a la autoridad política de mayor jerarquía del lugar de ubicación de la empresa o establecimiento. El órgano o autoridad que haga el emplazamiento remitirá el expediente dentro de las 24 horas siguientes al tribunal competente y le avisará telefónicamente por cualquier medio electrónico. Luego entonces tenemos que uno de los requisitos para una negociación es, permítanme por favor, que se agregue el pliego de peticiones. En este pliego de peticiones, ¿qué creen que va a contener? Pues lo que están solicitando, en este caso como los trabajadores. En específico, ok. En específico debe de contener las mejoras o condiciones laborales. Entre ellas, es básico que contenga la mejora salarial, días de descanso, como son vacaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando ya se tiene un pliego de peticiones y un emplazamiento de huelga por parte de una empresa? De acuerdo al 922 de la Ley Federal del Trabajo, se realiza la contestación al pliego de peticiones. Les voy a leer el artículo. El patrón, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación, deberá presentar su contestación por escrito ante el tribunal. Es decir, tenemos un término de 48 horas para contestar respecto de la huelga y de las peticiones que se nos están formulando. Luego, entonces, pasado este término, el patrón aceptará tácitamente lo que se le está solicitando o, en su caso, se acudirá a la huelga. Para esto tenemos una audiencia de conciliación e intermediación laboral por parte de la autoridad, que está contemplado en los artículos 926 y 927 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué se habla de una intermediación de la autoridad laboral? Porque en la prehuelga
se tiene ya el pliego, se tiene el emplazamiento, sin embargo la autoridad actúa como conciliadora para que no se lleve a cabo esta huelga. Así tenemos que el artículo 926 nos señala que el tribunal cita a las partes a una audiencia de conciliación que se celebrará dentro del periodo de prehuelga, en la que puede intervenir el conciliador del centro de conciliación competente para procurar avenirlas. En esta audiencia no se hará declaración alguna que prejuzgue sobre la existencia, inexistencia, justificación o injustificación de la huelga. Esta audiencia solo puede ser diferida a petición del sindicato o de ambas partes. Y el artículo 927 nos habla de las normas a las que se sujeta la conciliación, es decir, la fracción primera nos señala que si el patrón se opone a la excepción de falta de personalidad al contestar el pliego de peticiones, el tribunal resolverá previamente esta situación. Es decir, si quien me está convocando a huelga no es titular, no es un sindicato titular, o no tiene el número de trabajadores suficientes para declararse en huelga, el patrón pone la excepción de falta de personalidad al contestar el pliego y el tribunal tiene la obligación de revisar primeramente esta personalidad. Una vez hecho lo anterior, se continúa con la audiencia siempre y cuando se tenga la personalidad para ello. La fracción 2 nos remite a que si los trabajadores no concurren a la audiencia de conciliación, no corre el término para la suspensión de labores. Asimismo, la fracción tercera, el tribunal nos señala que el tribunal puede emplear los medios de apremio para obligar al patrón a que concurra a la audiencia de conciliación, porque era muy común o es muy común que los patrones no acudan a la conciliación para que nos llevemos la audiencia de juicio. Ahora, los efectos a que se refiere el artículo 920 de la fracción 20, es decir, señala que no se suspenderá la audiencia de conciliación ni por la rebeldía del patrón ni por no concurrir a ella. Después de que se emplaza al patrón a petición del sindicato, se puede prorrogar o ampliar el periodo de prehuelga por una sola ocasión hasta por 30 días, cuando se trata de empresas o instituciones que dependen de recursos públicos, y se puede prorrogar por un plazo mayor, en este caso solamente. Asimismo, pueden admitirse prórrogas adicionales cuando a criterio del tribunal existe alguna causa que lo justifique. ¿Dudas hasta aquí, chicas? Nada más, maestra. Ese emplazamiento de lo de la petición de huelga se puede presentar en cualquier momento. No te escucho, Iris. Esa petición se puede presentar en cualquier momento. La prehuelga sí, siempre y cuando tengas acreditada la personalidad, como ya la comenté. Gracias, maestra. El maestro Dávalos Morales nos hace un cuadro con respecto de trabajadores en general y trabajadores al servicio del gobierno federal y la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque sí hay derechos completamente diferentes. Incluso para los trabajadores en general establecemos que sí hay una negociación colectiva, pero para los trabajadores al servicio del Estado no existe la negociación colectiva. Es decir, solo establece el derecho de los trabajadores a través de sus sindicatos de opinar sobre establecimientos de condiciones generales de trabajo. Luego, entonces, no es tanto que los trabajadores puedan negociar directamente con el patrón o intervenir de manera directa. Otro punto que nos establece el maestro Dávalos es que para la celebración o la revisión del contrato colectivo o del contrato ley, los trabajadores pueden ejercitar el derecho de huelga. Y más no así los trabajadores al servicio del Estado. ¿Qué hemos visto últimamente? ¿Qué ha pasado con los trabajadores del Poder Judicial, en específico en Ciudad de México? Iris, ¿sabes algo al respecto?
No, la verdad, no sé. Bueno, conozco una persona, pero ya por lo de ahora del COVID, apenas este año se reintegró a trabajar personal físicamente, porque como ya es mayor, bueno, ya tiene la edad que ponen en la clasificación de riesgo, pues apenas se presentó a trabajar 3 años después. Pero pues yo no veo ahora sí que la negativa o la perjudicación para la persona como trabajador. La Iris perjudicación, o Paulina, ¿se enteraron de las manifestaciones de que cerraron Niños Héroes porque no les habían pagado aguinaldos en diciembre y algunas prestaciones? sí, sí lo vi. Inclusive ¿Se hasta fueron para a nosotros huelga? todavía estamos pagados. Sí, maestra. Como tal, no se fueron a huelga. Ellos no se pueden ir a huelga. ¿Por qué? Porque la ley no se los permite, así de simple, no se los permite. Sin embargo, aunque tienen sindicato, aunque tienen una serie de cosas, lo mismo pasó con la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. ¿Estuvieron enteradas al respecto de las manifestaciones? Sobre todo con COVID en la Junta Local, los trabajadores se negaban a prestar el servicio por el miedo a esto y muchos días o muchas veces cerraron para garantizar su salud, más no así establecieron una huelga. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que para que haya una huelga necesitamos que un pliego de peticiones que se interpone ante un tribunal, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la particularidad de esto? Que los contratos colectivos de los trabajadores generales rigen a partir de su depósito y para los trabajadores al servicio del Estado las condiciones generales quedan sujetas a que los autorice Hacienda. ¿Por qué creen que se da esto? Por ser dinero público. ¿Por qué? Por ser dinero público. Es correcto. Luego entonces no es tan fácil que un servicio público pueda suspenderse porque hay una huelga y no tienen el derecho a este. Asimismo, tenemos que el contrato colectivo y el contrato ley pueden contener cláusulas de ingreso y separación en cuanto a los trabajadores generales, pero para los trabajadores al servicio del Estado nunca pueden consignarse estas cláusulas de ingreso y separación. Sí hay una diferencia abismal para los trabajadores generales y para los trabajadores al servicio del Estado, como pueden ver. En una misma empresa puede haber varios contratos colectivos, así como sindicatos, y para los trabajadores al servicio del Estado solo puede regir un sindicato en cada dependencia. Estos son básicamente los puntos generales importantes que les pueden servir para hacer el comparativo de esto. ¿Alguna duda, chicas? Y en este caso que se van los trabajadores del gobierno a huelga, maestra, obviamente pues no tienen ningún efecto porque no se mencionan ante la ley, pero de ahí que proceden, se llega a una conciliación, eso sí está permitido en la ley. Perdón, precisa, se te corta la voz un poquito, ¿me lo puedes repetir? En caso de los trabajadores del gobierno que la huelga no es un beneficio para ellos, ¿existe algún beneficio como conciliación para este tipo de casos? Lo que pasa es que, si te das cuenta, por eso me remití a un ejemplo pronto, que fueron el paro que hicieron, porque se le llama paro, que hicieron los trabajadores del tribunal. ¿Qué pasó? Cerraron, no hicieron huelga, cerraron, no prestaron el servicio y entonces eso mueve a las autoridades a llevarlos a una conciliación. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no nos prestan el servicio los tribunales? De por sí, ¿cómo estamos trabajando con los tribunales? Sí, pues se acumula el trabajo, se rezaga. Dice mi asistente que estamos en crisis y que va a colapsar el sistema y yo le digo, pues colapsado tiene muchos años, o sea, estamos trabajando con lo que hay,
pero realmente el sistema está colapsado. Entonces, imagínate si no trabajan. Entonces, eso los lleva a una negociación rápida. Por ejemplo, ¿qué pasa con un hospital del servicio público que no presta el servicio? Pues sí, colapsa, maestra. Entonces, pues no podemos realmente parar y es por eso que se llega a una conciliación, este tipo de paros o negociaciones. Si bien es cierto, pues no está permitido en la ley que se pare el trabajo, también lo es que no pueden decir, ah, bueno, pararon y despido a todos. Entonces, sí crea una presión social, económica y de servicio el hecho de que el servicio público pare. Y eso los lleva a hacer una conciliación y a negociar pues lo que están pidiendo. Hace unos años, hace aproximadamente 3 años y medio, a los trabajadores del ISSSTE no les estaban pagando vales, aguinaldo, etcétera, etcétera. Entonces empezaron a amenazar con un paro porque ya vimos que no tienen permitido la huelga. Entonces inmediatamente la Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Hacienda se movilizaron para ver qué estaba pasando con esos pagos, porque finalmente sabemos todos que el presupuesto para el sector público está autorizado anualmente, no tendría por qué faltar un peso, es decir, ya estaban contemplados los vales, el aguinaldo, etcétera. Sin embargo, en ese momento no se les pagó y estaban amenazando en el ISSSTE, todos los del ISSSTE, con parar. ¿Qué hubiera pasado si paraba todo el ISSSTE? Aparte del colapsado y del acúmulo del trabajo, pues a lo mejor los pacientes pues hayan fallecido. Es correcto. Entonces no podemos parar al sector público, por lo que se llegaron a las negociaciones de ¿qué creen? De pagarles. No hubo de otra. Incluso se conformaron por parte de la Secretaría del Trabajo comisiones para ir a pagar incluso a cada estado de manera ágil, lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque se tenía esta amenaza de paro y entonces, ¿qué era lo que iba a pasar? Así se hizo, se les pagó a cada uno, en cada uno de los estados, incluso Ciudad de México, y fue como se resolvió el conflicto. Luego entonces ya vieron que aunque no exista legalmente autorizada una huelga, los trabajadores exigen y deben exigir sus derechos. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si ustedes van a trabajar y no les pagan el sueldo? Pues uno pues tenía contemplado la quincena, ¿no? Y si no llega esa quincena, posiblemente uno tiene que llevar un plato de comida al hogar. Como hemos venido viendo clase a clase, el derecho del trabajo, en particular los trabajadores, se presume que lo único que tienen es el trabajo mismo que realizan. Se presume que no cuentan con una capacidad económica importante que les permita incluso pues tener una empresa, ¿no? Porque si no, así lo harían. Luego entonces, los derechos que son adquiridos son irrenunciables. Y todos los trabajadores actualmente cuentan con medios para hacer valer y ejercitar sus derechos, es decir, si no pagan la nómina, solo que en este caso estamos hablando de a nivel colectivo, en lugares grandes, se unen los trabajadores y solicitan mejores condiciones laborales, incluso el cumplimiento de las condiciones que ya se habían preestablecido y contratado en un principio. Dime, Pau, te veo con cara de pregunta. No, nada más estaba viendo sobre las herramientas necesarias para, para que las personas puedan hacer su trabajo. Hay
pues lugares donde les dicen tú debes de traer tu computadora, tú debes de traer tus botas, tus elementos de protección, siendo que están protegidos por la ley. Era eso, por ejemplo, en el campo donde yo estoy, le piden a uno que lleve a veces sus cosas de protección, que te pongas tus vacunas y cosas por fuera, cuando es algo que debería de estar dado por el patrón. Es Y eso se da correcto, mi mucho en Pau. franquicia. Es correcto. Todos los materiales y medidas de protección deben de ser otorgadas por el patrón que te está contratando. Ujú. Igual las vacunas, porque estás en un sector salud donde estás expuesto a contagios y N cantidad de cosas. Ujú. Chicas, vamos a continuar con el contrato colectivo de trabajo. El contrato colectivo de trabajo surge a fines de la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, es hasta Querétaro en 1917 que toma forma propiamente. En el siglo XIX, los empresarios formulan un reglamento de fábrica, pero en ellos se establecían los salarios, jornadas de trabajo, condiciones generales, pero que les beneficiaban al propio patrón, obviamente sin la intervención de los trabajadores, por lo que el patrón decidía libremente las condiciones de trabajo en cualquier momento. En 1917 se reconoce el principio de la lucha de clases, es decir, el trabajo y el capital. Del choque de las dos fuerzas resulta el contrato colectivo. Tal circunstancia contraviene el principio del derecho civil de autonomía de la voluntad de las partes. ¿Por qué creen? ¿Por qué el contrato colectivo es diferente a los contratos civiles? Por la autonomía de la voluntad de cada parte. Así es, Iris. Muy bien. En el derecho civil, acuérdense que no tenemos una obligación de contratar, es decir, las partes nos sujetamos a lo que queremos realmente, pero en el contrato colectivo es un contrato completamente diferente, porque de la resistencia del patrón de otorgar mejores beneficios y la lucha de los trabajadores por conseguir estos, genera un conflicto en el cual únicamente se media. El patrón nunca quiere dar mejores condiciones de trabajo y el trabajador, por otra parte, pues ya no están dispuestos a tolerar ciertas cosas y en este conflicto se le obliga al patrón a otorgarlas. Pero además, este contrato colectivo se vuelve norma, es decir, aplica para todos los trabajadores de la empresa, aunque no hayan participado, aunque no hayan ido a las negociaciones, aunque no hayan estado ahí. Entonces, por eso es que es un contrato completamente diferente. Como comentábamos, es un pacto que se celebra entre dos poderes. ¿Por qué? Se habla del poder de los trabajadores como fuerza y el poder del capital de los patrones. Los caminos para llegar al establecimiento del contrato colectivo son la negociación, evidentemente, la huelga a través de la cual se le forza al patrón a otorgar ese mínimo de garantías para los trabajadores a través de un laudo o sentencia colectiva. ¿Qué pasa? Nosotros llegamos, solicitamos o emplazamos a huelga con nuestro pliego de posiciones, señalamos el día que vamos a hacer la huelga, el tribunal nos recibe esa solicitud, notifica al patrón, etcétera, etcétera. Si después de la conciliación no llegamos a nada, se llega a una audiencia de juicio en la cual van a analizar las pruebas que tenemos, entre ellas que debemos de tener, como dije, la personalidad, es decir, que contemos con el número de trabajadores que la ley nos requiere para esto. Entonces, una vez que se agotan las pruebas y todo esto, y si no hemos llegado a un arreglo y no ha terminado la huelga, el tribunal va a emitir una sentencia en la que va a calificar la huelga. Es decir, si es viable, si realmente cumple con los requisitos, porque para emplazar a huelga las peticiones deben de tener y cumplir ciertos requisitos. Una vez hecho todo esto, se emite una sentencia, ya sea que condene, absolva o que sea mixta, es decir,
que condena en algunos puntos y que en algunos puntos se absuelve. ¿Dudas hasta aquí, chicas? Maestra, ¿cuánto es el número de trabajadores para hacer lo del contrato colectivo? Quedamos que para formar un sindicato son 20 trabajadores. Luego entonces no pueden ser menos de 20 trabajadores y sobre todo deben de ser mayoría, es decir, una empresa con, no sé, 500 no puede ser mayoría con 20, sobre todo debe de ser la mayoría. Y teniendo como tope mínimo los 20 trabajadores. Ah, ok. Gracias, maestra. Yo tengo una Tenemos duda. diferentes... Mande, Pau. Entonces serían los dos caminos, sería la negociación y la huelga, serían los únicos dos caminos. Es la negociación, la huelga y la sentencia o laudo. Ah, ok. O sea, la negociación, antes de que se talle la huelga, platicamos, lo arreglamos y mejoramos las condiciones y ya no es necesario la huelga. En la negociación nos falla, no llegamos a nada, estalla la huelga. Entonces, al estallar la huelga se crea una presión social importante porque parada la empresa pues no produce. Incluso se puede establecer que el patrón tiene la obligación de pagarnos los salarios mientras dure la huelga. Luego entonces sí crea gran presión el hecho de que esté parada una empresa. Pero si aún en la huelga no llegamos a nada y nos vamos al juicio, porque propiamente es un juicio, y el tribunal tiene que decidir y emite un laudo o una sentencia colectiva, es la forma en la que se le obliga al patrón a establecer un contrato colectivo. Entonces son tres formas. ¿De acuerdo, Pau? Gracias. Así tenemos que esto no solo es particular de México, tan es así que en Alemania fue llamado como contrato de tarifa, lo cual no encuadra realmente lo que es un contrato colectivo. ¿Por qué? Porque el contrato colectivo ya vimos que no solo establece las mejoras salariales. En Francia fue conocido como contrato colectivo o convenio, que ya fue más apegado a lo que actualmente conocemos. En México, Baltasar Cavazos lo llamó Pacto Profesional de Trabajo. Este también nombre quedó un poco corto porque no todos los trabajadores son profesionales ni pueden ser representados así. Para Marcel Planiol en 1921 señala que el contrato colectivo es una declaración hecha por los patronos obligados quizá por una huelga en la que fijan las condiciones conforme a las cuales les será posible enrolar a los obreros. El contrato colectivo es en general sí un acuerdo de voluntades, ya sea de manera en cuanto se refiere a la negociación, pero si no, es las mejoras de las relaciones o de las condiciones laborales a través del forzamiento de la huelga o de una sentencia. ¿Dudas hasta aquí, chicas? No, maestra, gracias. En cuanto a las tesis civilistas, que ya habíamos anticipado algunos, tenemos que algunos civilistas lo concebían como un contrato preparatorio, un contrato de transición, una sociedad o un mandato. Vamos a ver a continuación qué es cada uno de estos. ¿Qué es un contrato preparatorio? En el 2243 del Código Civil nos establece que el contrato preparatorio, se los voy a leer, permítanme un momento. A grandes rasgos les digo que el contrato preparatorio es un contrato que antecede a otro contrato. Prepara el camino realmente para poder llevar a cabo un contrato. ¿Cómo qué? Un ejemplo de estos es el contrato de promesa. ¿Recuerdan sus clases de Derecho Civil? Algo.
¿Qué es el contrato de promesa, Pau? Es cuando se compromete una parte a ceder o a hacer algo al plazo o cuando se haya cumplido ciertas circunstancias. Ok. En el 2243 nos dice que puede asumirse contractualmente la obligación de celebrar un contrato futuro. Está muy bien tu concepción, pero ¿aplicaría esta definición al contrato colectivo? Pues puede haber algunas partes, ¿no? Donde diga, por ejemplo, me comprometo en tal fecha a tener, no sé, haber que comprado otras máquinas para facilitar su trabajo, más modernas, ¿no? Ya no manuales, ya automáticas, ¿no? Es una Ujú. cosa de que lo voy a hacer para tal fecha y si no lo cumplo, me hago acreedor a tal sanción, ¿no? Ok. Pero como el contrato colectivo no es solo para preparar el futuro, ¿por qué? Cuando celebramos un contrato colectivo, tiene aplicación inmediata. Entonces, si me van a mejorar el salario, es inmediatamente. A la siguiente quincena ya debe de estar el incremento. Entonces, no encuadra propiamente en un contrato preparatorio. Así como se acuerda, entra en vigor. ¿De acuerdo? ¿Qué es la transacción? Coloquialmente, ¿qué es la tranza? ¿Alguna vez han escuchado esto? No, maestra, la verdad, no. Bueno, la transacción es un contrato por el cual las partes hacen concesiones recíprocas para dar por terminado o que surjan obligaciones y derechos o prevenir controversias o prevenir futuras. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el contrato colectivo entraría en esta clasificación o en este tipo de concepto? Sí, maestra. Se apega un poco más, en efecto. Sin embargo, tampoco nos abarca todo lo que es un contrato colectivo. ¿Cuáles son las características de la transacción? Su finalidad es afirmar los derechos de las partes, extingue obligaciones sujetas a un litigio o duda, las partes ceden, es decir, hacen concesiones recíprocas y las partes reconocen ambas sus derechos. En este caso, normalmente los trabajadores exigen sus derechos y es poco probable que cedan alguna cosa, sobre todo porque decíamos que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. También algunos civilistas conciben que el contrato colectivo de trabajo es una sociedad civil. ¿Recuerdan qué es una sociedad civil? Es un conjunto de personas el Ujú, cual combinan su capital, o ujú. su capital y sus recursos, porque uno puede ser monetario y otro intelectual, para un, para un fin común, lícito, claro, porque el Es ilícito ya correcto, es otra cosa. es correcto, Iris. La sociedad es aquella por virtud de la cual dos o más personas se obligan a combinar sus recursos o sus esfuerzos para realizar un fin común, lícito y posible, preponderantemente económico, pero sin constituir una especulación comercial y que origina la creación de una persona jurídica diferente a la de los contratantes. El contrato colectivo no puede ser una sociedad civil porque realmente cada parte tiene su lugar y su espacio, realmente no combinan esfuerzos ni mucho menos. Tan es así que el patrón o los trabajadores pueden decidir en qué momento dejar la empresa o la negociación y la empresa puede seguir subsistiendo, no obstante que los trabajadores no estén, mas sin embargo, de manera inversa, pues no podría. Es decir,
Si los trabajadores decidieran continuar, aunque la empresa no existiese ya, porque se extinguió, porque se disolvió, no puede subsistir. Entonces no puede ser una sociedad civil como tal. ¿Cuáles son las características de la sociedad civil? El capital social, el nacimiento de una persona, una finalidad económica, una finalidad posible y lícita. ¿Dudas, chicas? No, maestra. También otros civilistas conciben al contrato colectivo de trabajo como un mandato. ¿Pero qué es un mandato, Pau? Iris, ¿qué es un mandato? Un instrumento jurídico donde obliga a que se realicen los actos jurídicos. Es un encargo realmente. Yo te encargo que hagas tal acto jurídico. Luego entonces el contrato colectivo de trabajo no puede ser un mandato como tal, porque los trabajadores actúan por cuenta propia, sí a través de un sindicato o representantes en común. Sin embargo, no encargan como tal el ejercicio de sus derechos laborales. Las características del mandato es que es un contrato de prestación de servicios, lo cual no sucede aquí. Los actos a ejecutar son meramente jurídicos y los actos jurídicos son por cuenta de quien lo está mandando. Es decir, yo mando a que me hagan una inscripción, esa inscripción, si los documentos que yo presento no reúnen los requisitos o fueron viciados, las repercusiones que pudiese traer esto como consecuencia son para quien ordenó se hiciera ese registro. ¿De acuerdo? Luego entonces, ¿cuál es la naturaleza del contrato colectivo? Como ya veníamos diciendo, el contrato colectivo tiene como naturaleza su carácter social. ¿Por qué? Porque se busca equilibrar y ganar derechos meramente sociales de la clase trabajadora. Luego se entiende como principal característica la institución de clase. Tiene un fundamento constitucional que es el artículo 123. También es concebido como contrato de empresa, como un acto complejo por el número de participantes. Es decir, normalmente las empresas, como ya veíamos, deben de participar mínimo 20 trabajadores. Luego entonces, a veces si conciliar entre 2 personas, 3 personas resulta difícil, entre 20, entre 500, más el patrón que está en contra o se opone, se vuelve un acto complejo. Decíamos también que es un contrato normativo y de ejecución inmediata. ¿Por qué? Iris, ¿estás Por ahí? todas las consecuencias sí, maestra, por todas las consecuencias que pudiera tener. Por ejemplo, si no se le da una solución al contrato, pues se van a huelga, ¿no? Entonces, a un paro laboral. Pero además de que cuando es creado el contrato colectivo, se vuelve norma que aplica para todos los trabajadores que trabajan en la empresa. ¿Por qué es de ejecución inmediata? Porque así como se acuerda, su vigencia empieza a partir de que se sanciona y que se firma prácticamente. Es decir, no tenemos un contrato colectivo que vaya a ser aplicable dentro de 10 años. Su aplicación es inmediata y es un contrato normativo luego entonces porque aplica para todos los trabajadores, incluso para quienes no hayan participado en el procedimiento. ¿Dudas hasta aquí, chicas? No, maestra, gracias. ¿Quiénes serán los sujetos del contrato colectivo? En una parte que sería la parte de los trabajadores, en otra parte
patrón. Más no sé si también se le llame parte actora y parte demandada. Bueno, ¿y los sindicatos? ¿Los sindicatos no entran en la parte del trabajador? Ujú. El artículo 388 nos establece que si dentro de la misma empresa existen varios sindicatos, se observan las normas siguientes. Si concurren sindicatos de empresa o industriales, o unos y otros, el contrato colectivo se celebrará con el que tenga el mayor número de votos de los trabajadores dentro de la empresa, que era lo que comentábamos. Lo mínimo son 20 trabajadores. Sin embargo, el contrato colectivo se celebra con quien tenga el mayor número de votos. La fracción 2 nos establece que si concurren sindicatos gremiales, el contrato colectivo se celebrará con el conjunto de los sindicatos mayoritarios que representen a las profesiones, siempre que se pongan de acuerdo. En caso contrario, cada sindicato celebrará un contrato colectivo para su profesión. ¿Por qué se les ocurre esto? ¿Tendremos las mismas necesidades un abogado que un dentista? Necesidades de ingreso económico, sí, pero de material para poder ejercer la profesión, no. Por eso es que se habla de que si hay sindicatos gremiales y no se ponen de acuerdo, es que se celebrará un contrato colectivo por cada profesión. La fracción 3 nos habla de que si se concurren sindicatos gremiales y de empresa o de industria, podrán los primeros celebrar un contrato colectivo para su profesión, siempre que el número de trabajadores a su favor sea mayor que el de los trabajadores de la misma profesión que voten por el sindicato de empresa o industria. Esto es, no tendría caso tener diferentes contratos colectivos si la mayoría ya la tenemos con el sindicato gremial o de una sola profesión. ¿Cómo será este voto? Este voto será conforme al procedimiento contemplado en el artículo 390 bis. El sindicato o sindicatos que conforme a lo dispuesto en el presente capítulo obtengan la mayoría de trabajadores, se obtendrá una constancia de representatividad a fin de que puedan solicitar la celebración y firma del contrato colectivo. ¿Dudas, chicas? No, maestra, muchas gracias. ¿De dónde se obtiene la constancia de representatividad? De acuerdo con el artículo 390 bis, la constancia de representatividad se obtiene del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a fin de que se garanticen los principios de representatividad en las organizaciones sindicales y se dé certeza en la firma y registro y depósito de los contratos colectivos. Esta constancia se expide de acuerdo a la solicitud que se haga, como ya decíamos, en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este centro tiene la obligación de guardar en secreto y conservar bajo su más estricta responsabilidad la confidencialidad del listado y anexos que exhiba el solicitante. ¿Por qué creen que sea esto? Chicas, Para llegar a un acuerdo, maestra. ¿pero por qué lo tienen que tener en resguardo? Porque pues ya es muy fácil de robar identidades. Hablando de lo de la personalidad, ¿no? No, lo tienen que tener en resguardo porque a veces hay represalias. Es decir, estos trabajadores que me están ocasionando problemas y que quieren las mejoras de las condiciones laborales, muchas veces al conocer que se están movilizando para obtener un contrato colectivo, son despedidos, son amedrentados. Luego entonces, por eso es que se mantiene la confidencialidad del listado y los anexos que se exhiben. ¿Por qué los anexos? Porque decíamos que para hacer el registro incluso de un sindicato,
teníamos que adjuntar datos personales como SCURP, domicilio, etcétera, etcétera, de los trabajadores. Lo anterior es únicamente con el afán de dar certeza de que los trabajadores existen. ¿Por qué? Antiguamente, no hace mucho, esta información podía reservarse y decirse únicamente, pues yo como sindicato tengo tantos trabajadores y queremos un contrato colectivo. Podía reservarlo el sindicato y hasta el momento del juicio podía llevarse a cabo el recuento. Sin embargo, esta práctica también se utilizaba para amedrentar empresas, para extorsionarlas. Se les pedía alguna cantidad una vez que se hacía esto y les decían así de dame tanto y para yo dejar tu empresa en paz, con esto me conformo. Y cada año pasaban por la renta. Entonces, para evitar todo esto, es que ahora se piden datos precisos, comprobantes de quiénes son los trabajadores, firmas, etcétera. Y lo mismo pasa cuando es el contrato colectivo. Por eso es que se conserva en secreto, porque a la inversa, al tener esa información, el patrón lo que hacía era tratarlos, todos decían, van a empezar a tratar muy mal a los trabajadores o los van a tratar muy bien para que hagan lo que el patrón dice, pero lo primero era lo más viable. Luego entonces, por eso es que se conservaba en confidencialidad esta información o que se conserva en confidencialidad esta información. ¿Qué pasa si como sindicato no presentamos estos datos? Tenemos solo 3 días para presentarlos, para que después de una prevención que nos hace el centro, para que proceda nuestra solicitud. Oiga, maestra, pero esto de resguardar los datos, pues de pronto, si es trabajador, uno como cuando empieza a trabajar, pues es lo que piden, ¿no? No te entendí, Iris, perdón. Sí, bueno, lo que yo voy entendiendo es de que piden que se resguarden los datos personales como domicilio para que se evite que el patrón amenace o realice algo contra los trabajadores. Pero si esa información se pide al inicio de cuando entras a laborar a dicho lugar, ¿qué finalidad tienes de resguardar? Ok. No, bueno, es que deben de resguardar desde tu nombre para que no haya esta situación de que pueda ser despedida. Aún así, cuando se empieza este trámite y surgen esos despidos, el patrón tiene la obligación de reinstalar a los trabajadores y forma parte normalmente de la negociación que se hace para el contrato colectivo. Cuando ya reunimos estos requisitos, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en un plazo no mayor a 3 días, publicará la constancia de representatividad para poder solicitar el contrato colectivo. ¿Dudas? ¿Sí aclaré bien, Iris? Sí, gracias, maestra. Vamos a continuar, chicas. ¿Qué otras personas pueden participar en el contrato colectivo? El personal del gobierno que integra la Junta o el tribunal para llegar a la conciliación. ¿Es correcto? También las personas morales. ¿Cómo están integradas las empresas normalmente? Por personas morales o personas físicas. ¿Qué es una persona moral? Es una persona jurídica, una sociedad, una empresa que están pues legalmente registradas. Porque muchos se dicen empresas, pero ni siquiera están registradas. Es una sociedad, normalmente que sí está registrada, que tiene, ante el registro público y ante Hacienda.
entera cuotas obrero-patronales, así como impuestos. ¿Por qué participa en el contrato? Porque normalmente es a quien se le demanda el contrato colectivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. De manera genérica podemos decir que participan los patrones, porque acabamos de decir que normalmente están constituidos como personas morales. El artículo 387 nos establece lo siguiente. El patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato tiene la obligación de celebrar con este, cuando lo solicite, un contrato colectivo para dar cumplimiento a los principios de representatividad en las organizaciones sindicales y de certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. El sindicato solicitante debe contar previamente con la constancia de representatividad que expide el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Si el patrón se niega a firmar el contrato colectivo, pueden los trabajadores ejercitar su derecho de huelga. ¿Dudas, chicas? No, maestra, gracias. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos. Nos vemos. Yo tengo 8:30. Nos vemos 8:35, por favor, chicas. Sí, maestra, yo me voy a salir porque traigo los datos, pero vuelvo a ingresar a esa hora. Ok, muchas gracias. Gracias.
Iris, vamos a continuar con la clase, por favor. Sí, maestra, aquí estoy. Gracias. Luego, entonces, el contenido del contrato colectivo es de la siguiente manera. Tenemos elementos fundamentales, elementos de envoltura, los cuales a su vez contienen elementos obligatorios, elementos y normas que rigen la vida y extinción del contrato, en las cuales se contiene también la forma del contrato, el periodo de vigencia, la revisión del contrato, la suspensión y la terminación del contrato colectivo. Y finalmente tenemos cláusulas ocasionales, que son condiciones en que, por ejemplo, son condiciones en las que se concluirá la huelga y se reanudarán labores una vez que se ha estallado la huelga. Otra condición o cláusula ocasional es la obligación de pagar salarios mientras duró la huelga, que ya veníamos comentando, así como la reinstalación de trabajadores separados del empleo durante esta huelga o que fueron afectados por manifestarse. Dentro de los elementos fundamentales, los encontramos en el artículo 391 de la Ley Federal del Trabajo, la cual nos señala lo siguiente. El contrato colectivo contendrá, fracción primera, los nombres y domicilios de los contratantes. Fracción segunda, las empresas y establecimientos que abarque. Fracción tercera, su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o por obra indeterminada. 4, las jornadas de trabajo, los días de descanso y vacaciones. Fracción sexta, el monto de los salarios. Fracción séptima, las cláusulas relativas a la capacitación, adiestramiento de los trabajadores en las empresas o establecimientos que comprenda. Fracción octava, disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se debe impartir a quienes vayan a ingresar a laborar a la empresa o establecimiento. Fracción novena, las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deban integrarse de acuerdo con la ley. Y fracción décima, las demás estipulaciones que convengan a las partes. También nos señala este artículo que los contratos colectivos no pueden contener cláusula de exclusión por separación, entendiéndose como tal la que establece a aquellos trabajadores que dejen de pertenecer al sindicato por renuncia o por expulsión del mismo y que sean separados de su empleo sin responsabilidad para el patrón. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral debe expedir a quien lo solicite por escrito y pague los derechos correspondientes copia certificada del texto más reciente del contrato colectivo y o tabuladores que hayan sido registrados. Esto es, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral hace el resguardo del contrato colectivo, pero para cualquier persona que lo solicite por escrito, únicamente tiene que pagar sus derechos para que le sea expedido tal copia. También nos señala el artículo que a solicitud de las partes el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral dentro de 3 días siguientes a que se presente la solicitud, esta emitirá un acuerdo que contendrá el número de folio, expediente o registro, las partes celebrantes, el domicilio y en su caso el buzón electrónico de cada una de las partes, el ámbito de aplicación del contrato, la fecha de la última revisión del contrato y el periodo y vigencia del contrato colectivo y o su tabulador. ¿Sabes qué es el tabulador, Iris? Es como el que dice el sueldo, el salario. ¿Es correcto? Es el que nos establece, es donde están establecidos los salarios de todos los trabajadores de acuerdo al trabajo que desempeñan. Asimismo, en el artículo 393 nos señala que no se producen efectos de contrato colectivo el convenio al que falte la determinación de los salarios. Entonces, es imprescindible que se establezca o que se hable en el contrato colectivo y se negocien los salarios. ¿Dudas hasta aquí, Iris?
Maestra, vi bueno, escuché mejor dicho que comentó que para que se tiene que poner el contrato colectivo más actual, COPE. En caso de que no haya, se hace la manifestación de que no hay un contrato colectivo anterior. Perdón, sí se requiere que se manifieste, porque si no el tribunal nos requiere en el momento de que se solicita el registro, más bien el centro, nos requiere o nos previene para señalar esta circunstancia. Iris, dame un segundo porque se me está acabando la pila. Voy a suspender un minuto y regreso contigo. Sí, gracias, maestra. Gracias, Iris. Luego, entonces, señalamos que el contrato colectivo tiene elementos fundamentales, como es que se establezca el salario de los trabajadores. Asimismo, continúa diciendo el artículo 393 que si faltan las estipulaciones sobre jornada de trabajo, días de descanso y vacaciones, se aplicarán las disposiciones legales que para tal efecto correspondan. Como decíamos, el principal objetivo del contrato colectivo es mejorar las condiciones de trabajo, entre ellas, y la primera, mejorar el salario. Por lo que hace los elementos de envoltura, y ya veíamos que tenemos elementos obligatorios, como es lo del salario, también el artículo 133 nos señala lo siguiente. Dame un momento, lo estoy abriendo para podértelo compartir. Gracias, maestra. El artículo 133 nos establece que queda prohibido a los patrones o sus representantes, la fracción cuarta, obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio a afiliarse o a retirarse del sindicato o agrupación a que pertenezcan o que voten por determinada candidatura, así como cualquier acto u omisión que atente contra su derecho a decidir quién debe de representarlos en la negociación colectiva.
¿Por qué crees que es esto, Iris? Maestra, se cortó un poquito, pero a lo que alcancé a escuchar debe de estar presente en la negociación colectiva. Ujú. Lo que pasa es que recordemos que la afiliación a un sindicato o el poder establecer o votar por ciertas condiciones de trabajo no pueden ser coaccionadas por un patrón porque se estaría atentando contra la libertad sindical. ¿De acuerdo? Ok, entonces, bueno, Asimismo, mándeme. entonces ambas figuras tienen que tener su representante legal. Sí, sí, para poder actuar básicamente. La fracción quinta también nos habla de intervenir en cualquier forma en que el régimen interno del sindicato o impedir la formación de este o el desarrollo de la actividad sindical. Recordemos que hace muchos años el patrón estaba o acudía a las reuniones sindicales. Luego entonces esto limitaba el actuar realmente de los trabajadores o se sentían intimidados. Es por eso que este artículo nos establece que está prohibido para los patrones que participen en el régimen interno del sindicato o que ejerza alguna represalia implícita o explícita contra los trabajadores. Luego entonces, por eso es que también hablábamos de que cuando los trabajadores son despedidos en un periodo en el que se está negociando un contrato colectivo y o surge la huelga, deben de ser reinstalados. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. Pau, ¿dudas? No, profesora, nada más bien era en algún momento los sindicatos, cuando el patrón vea que le está causando conflicto cierto grupo de trabajadores, pues va a buscar la manera realmente pues de sacarlos, ¿no? De removerlos del cargo y aunque se alegue despido injustificado, bueno, por lo que veo, pues siempre va a haber la manera de, ¿no? Entonces, bueno, es lo que me quedo ahorita nada más pensando en eso. Sí, Pau, de hecho, pese a que, como lo estamos viendo en la Ley Federal del Trabajo, se le prohíbe de derecho, pues de hecho, pues no siempre es así. Los patrones siempre buscan o encuentran la forma. También sabes por qué sucede esto, porque los procedimientos se llevan tiempo, entonces en ese tiempo los patrones ya tuvieron el tiempo de investigar quién es, por qué, cuándo, cómo, y empezar a molestar a los trabajadores. Decíamos, pueden tomar una actitud positiva y empezarlos a consentir y a darles todo y más de lo que piden, o bien amedrentarlos, que normalmente pues es la segunda, los amedrentan, los despiden, los hacen firmar. Nos ha tocado casos donde los encierran y no los dejan salir hasta que firmen renuncia de derechos, incluso con gente violenta, armada, y etcétera, y así de no sales hasta que no firmes que estás de acuerdo conmigo, ¿no? De hecho, de derecho, pues aparentemente pues está prohibido y no sucede nada, porque te voy a decir, yo tengo una carpeta de investigación donde a los trabajadores los citan incluso en un bar, los citan en un bar, los amedrentan y va gente armada y les dicen firma, que ya te dimos, en este caso era dinero, que ya te dimos el dinero y no se los dieron. Entonces la gente por el miedo, porque refieren que eran más de 25 personas las armadas, y los iban pasando poco a poco, aparte, entonces los amedrentan y les quitan sus derechos realmente. Entonces, aquí en este caso lo que ocurrió es que
Y lo que ha dicho la autoridad es que sí se les entregó, tan se les entregó que firmaron, pero no se les entregó. Por dicho de más de 60 trabajadores. Entonces, tienes razón. Vamos a continuar, chicas, con el artículo 392 que nos señala que en los contratos colectivos puede establecerse la organización de comisiones mixtas para el cumplimiento de determinadas funciones sociales y económicas. Sus resoluciones son ejecutadas por los tribunales en los casos que se declaren, que las partes declaren que es obligatorio. Para vigilar el cumplimiento de lo que se acuerda, es que se crean estas comisiones que estén al pendiente de que efectivamente a lo mejor en nómina se hagan los incrementos, de que en capacitación y adiestramiento se contrate a una escuela, se consigan convenios de colaboración para la capacitación y adiestramiento de cada uno de los trabajadores, o que se capacite a los trabajadores que de nuevo ingreso. Este tipo de comisiones mixtas van a fungir para el cumplimiento del contrato colectivo y forman de parte de los elementos obligatorios. ¿Qué normas rigen la vida y la extinción del contrato? Tenemos la forma del contrato. ¿Cómo se les ocurre que este contrato pueda existir o pueda ser oponible ante terceros? Pues están los códigos y las leyes donde puede fundamentarse dichos contratos. Pero debe constar por escrito. ¿Por qué no? ¿Qué pasa si no consta por escrito? Pues sí, como dice nuestro papelito habla, hay una evidencia. En materia civil, vieron que hay contratos que no se necesita para su perfeccionamiento, que conste por escrito, que basta la voluntad de las partes y que así se exprese de manera inequívoca. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y se Ok. rectifica, ¿no? En cierta ¿Mande? parte. Y se puede rectificar lo que contiene el contrato. Es correcto. Luego entonces, en particular este contrato no puede ser, es que ya acordamos todos los trabajadores con el patrón, que a partir de hoy nos va a incrementar el salario y así. Como bien lo dices, papelito habla, se manejan intereses muy fuertes y muy poderosos. Entre ellos, pues, el dinero. Es decir, si te tengo que incrementar yo como patrón un salario, me va a impactar de alguna manera que la nómina sea mayor. Y como trabajador, evidentemente que un incremento salarial mejora tu calidad de vida. Entonces, si no está por escrito, no lo podemos hacer valer ante terceros o solicitar al tribunal que nos los haga valer. Entonces, el artículo 390 nos señala que el contrato colectivo de trabajo debe celebrarse por escrito bajo pena de nulidad. ¿Qué es la nulidad, chicas? Que ya no es válido. Se hará por triplicado y se entregará un ejemplar a cada una de las partes y se depositará otro tanto ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Por qué se hace así? Para tener la seguridad de que está resguardado y que se va a hacer válido, que no se va a modificar. Y que se va a cumplir sobre todo. Es decir, ¿qué pasa cuando en el Seguro Social a los trabajadores no se les dan los días de descanso como tal, las vacaciones? Cuando se hace una demanda, ya sea individual o colectiva de trabajo, se demanda de conformidad con el contrato colectivo. ¿Por qué? Porque decíamos que se vuelve una norma. ¿De acuerdo? Sí, maestra.
Vamos a ver el 394, que nos señala que el contrato colectivo no puede concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en contratos vigentes. Es decir, todo contrato colectivo se va a negociar para mejora de los trabajadores, no en perjuicio. Vamos a ver el 396, por favor. Nos señala que las estipulaciones del contrato colectivo se extienden a todas las personas que trabajen en la empresa. Esto ya lo veníamos señalando, aunque no sean miembros del sindicato o que haya alguna limitación consignada en el artículo 184. Como ya lo veníamos comentando, todas las mejoras es en favor de todos los trabajadores. ¿Dudas, chicas? No, maestra, gracias. Todo bien. Vamos a regresar al artículo 391 porque aquí tenemos cuál es la vigencia de un contrato colectivo. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuánto dura un contrato colectivo? ¿De 6 meses a un año, maestra? Ok, de acuerdo con el artículo 391, fracción tercera, la duración puede ser por tiempo indeterminado o por obra determinada. ¿Por qué creen que se limita a esas dos formas? ¿Cómo son las contrataciones normalmente? Pues por ejemplo, pues el salario sube, entonces pues, tiene que haber una norma de que estén aumentando el salario de los trabajadores. Hay contratos de 6 meses, de 8 meses, de un año. Yo creo que también por eso. También se habla de esa manera porque normalmente las contrataciones en materia del trabajo se refieren a tiempo indeterminado y a obra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no podría subsistir un contrato colectivo de una obra que ya fue terminada, donde ya no existen las partes como tal. El artículo 397 nos señala que el contrato colectivo por tiempo determinado o indeterminado o para obra determinada será revisable total o parcialmente de conformidad con el artículo 399. Es decir, nosotros podemos ponerle una vigencia al contrato colectivo y el artículo incluso nos dice el 399 que se debe hacer la revisión por lo menos 60 días naturales antes de que se venza el contrato colectivo. Esto es, podemos establecer cuándo se va a concluir ese contrato. En el Seguro Social se hace a través de bienios. Cada 2 años se revisa el contrato colectivo de trabajo, pero 60 días antes, de acuerdo al 399, debemos de hacer la revisión, no esperarnos hasta que se concluya y bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué es lo que nos regiría? ¿Estamos de acuerdo? La fracción primera nos dice que del vencimiento del contrato colectivo por tiempo determinado, si este no es mayor de 2 años, del transcurso de 2 años, si el contrato por tiempo determinado tiene una duración mayor, y del transcurso de 2 años en los casos de contrato por tiempo indeterminado o por obra determinada. Para el cómputo del término se atenderá a lo establecido en los contratos y en su defecto a la fecha en que se depositó ante el centro de conciliación. Esto es, su vigencia empieza a partir de que está depositado y publicado por el centro de conciliación. Entonces, ese cómputo de qué vigencia tiene, si no tiene fecha cierta, si solo está establecido 2 años, 3 años, 6 meses, no sé. Se computa a través de que está depositado. ¿Dudas hasta aquí, chicas?
No, maestra, no. No, no, profesor. Dime, Pau. No, no hay duda hasta el momento, profesora. Muchas gracias. Ok. Luego entonces ya vimos que los contratos colectivos pueden revisarse. Para revisarse debemos de atender lo que dice el artículo 398 de la Ley Federal del Trabajo, el cual nos establece qué normas debemos de atender. La primera que nos dice es que si se le celebró por un solo sindicato de trabajadores o por un solo patrón, cualquiera de las partes pueden solicitar su revisión. Obviamente el patrón no va a solicitar su revisión. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que el contrato colectivo no puede dar menos condiciones laborales a las ya establecidas. Luego, entonces, normalmente quien solicita la revisión son los trabajadores. La fracción 2 nos establece que si varios sindicatos celebraron el contrato colectivo, la revisión se hará siempre que los solicitantes representen el 51% de la totalidad de los miembros de los sindicatos, es decir, el 51% de los trabajadores. La fracción tercera nos dice que para la revisión del contrato colectivo, si se celebró por varios patrones, la revisión será siempre que los solicitantes tengan el 51% de la totalidad de los trabajadores afectados en el contrato por lo menos. Esto es, siempre se atiende a la representatividad de los trabajadores. ¿Dudas hasta aquí, chicas? No, no, maestra, ninguna. Ok. Vamos a concluir la clase hasta aquí. No, La próxima clase vamos a continuar trabajando la revisión del contrato, que es algo que ya hemos venido platicando. ¿Cómo van con sus trabajos, chicas? Como me acabo de percatar, maestra, yo apenas me acordé la semana pasada de que tenemos fechas para entregar. Entonces, yo apenas me voy a poner en acción esta semana. Ok. Les compartí una toma de nota y les compartí un pliego de peticiones y el escrito por el cual se anuncia una huelga. Se los dejo que lo revisen, que lo lean para que lo podamos checar la próxima clase, por favor. sí, Y gracias. más tarde les comparto las diapositivas del día de hoy. Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por haber entrado a la clase, chicas. Gracias Gracias. a usted. Bonito fin de semana. Excelente día.